En Sin Distancias hablamos ahora de Pedagogías Ágiles para la Educación. Carmen Pellicer ha participado en el máster de formación del profesorado de la UNED, especialidad Economía y ADE, para hablar del estudio Pedagogías Ágiles para el Emprendimiento, del que es autora junto con Maria Batet. En este trabajo plantean la necesidad de una forma de gestión mucho más ágil y adaptada a momentos de incertidumbre, que es la base de las llamadas pedagogías ágiles, un concepto utilizado en Estados Unidos recientemente en el ámbito del management, en el que se han inspirado y adaptado para lanzar las pedagogías ágiles del emprendimiento del programa Educar el Talento Emprendedor de la Fundación Princesa de Girona. Carmen Pellicer es teóloga, pedagoga, escritora y presidenta de la Fundación Trilema. Dirige varios centros educativos y es responsable, junto con José Antonio Marina, de la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Nebrija. Es autora de numerosos cuentos, libros y materiales didácticos y audiovisuales. También es productora y guionista de los largometrajes Profes y la otra educación, de la trilogía La Buena Educación. Desde marzo de 2018 es directora de Cuadernos de Pedagogía. Buenos días, bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días. También nos acompaña Esther Méndez, es profesora de Economía aplicada de la UNED, es coordinadora de la especialidad de máster de la UNED en formación del profesorado, especialidad de Economía y ADE. Buenos días, bienvenida también. Buenos días, Isabel, gracias. Bueno, pues Carmen Pellicer precisamente nos ha visitado en la universidad para dar una conferencia para hablar del último trabajo que ha publicado, Pedagogías Ágiles, en este máster de formación del profesorado de la UNED. Vamos a introducir primero una cuestión más general, Carmen Pellicer. En los últimos años, a raíz de la publicación de los informes PISA y de comparar nuestro sistema educativo con el de los países de nuestro entorno, no hemos salido muy bien parados. ¿Podría resumirnos, en su opinión, cuáles son los principales problemas que tiene nuestro sistema educativo? Y también después, si quiere, Esther Méndez participa. Bien, pues yo creo que tenemos muchos problemas. Quizá el mayor es el inmovilismo. Vivimos un sistema educativo que, aunque ha vivido 7 leyes de educación, no ha cambiado prácticamente nada en lo que se hace cotidianamente en las aulas. Creo que es un sistema que necesita una reforma muy profunda, que goce del consenso y la complicidad de todos los agentes implicados en esa reforma. Tenemos un sistema educativo, una educación muy politizada, que se mueve muchas veces por intereses no educativos y que hace que el debate y el trabajo un poco de reflexión sobre qué sería lo mejor en cada uno de los aspectos o de los desafíos que tenemos que abordar, pues no sea una reflexión ni serena ni técnica. Y creo que eso es el primer problema que yo señalaría. Por supuesto, tenemos una tasa totalmente inaceptable de fracaso escolar. Las cifras se mueven, pero rondamos entre las tasas de abandono y las tasas de fracaso casi rozamos entre el 20 y el 30%, depende de comunidades autónomas, y eso es totalmente inaceptable. A veces la gente me pregunta, pero entonces tú, ¿cuál crees que es la tasa aceptable de fracaso escolar? La tasa aceptable de fracaso escolar es 0. Sobre todo en educación obligatoria. La educación obligatoria, como principio, es precisamente obligatoria porque pensamos que cada niño requiere un acompañamiento para llegar a su madurez plena y requiere que se le acompañe con los medios y con las ofertas y con la diversidad de opciones y de recursos que cada niño necesite. Por lo tanto, ninguno deberíamos consentir que fracasara. ¿Ese fracaso se aprecia más en la etapa de secundaria o en bachillerato? Evidentemente las cifras estallan al final de la secundaria obligatoria, que es cuando se miden y sobre todo se miden en los estudios comparados con el resto de países. Entonces es cuarto de la ESO, esta especie de pesadilla, ¿no?, que vivimos en los centros de secundaria, donde eclosiona la desafección que tienen muchos adolescentes de los procesos educativos, las tasas de abandono, las tasas de repetición, que son también inaceptables. Es decir, se mezclan muchos factores. Pero lo cierto es que la prevención del fracaso debe comenzar en los años más tempranos. Cada vez cobra más importancia la necesidad de invertir y de diseñar una educación infantil, el periodo 0-7, de calidad, y cada vez los estudios constatan la influencia tan importante que tienen esos años en la escolaridad posterior. Y, por supuesto, la educación primaria. Que yo siempre digo que en España el problema fundamental de la educación primaria es la tentación de conformarse con la mediocridad. Quiero decir, pues eso, el que los niños en primaria pues se aprenden el recuadrito azul del libro, lo repiten, lo bombitan en el controlito y así van mecánicamente pasando unos años que son críticos para conformar el pensamiento, el razonamiento, la creatividad,
la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desafío enorme en una reforma muy profunda de la infantil y primaria, cuyos frutos se verán en una secundaria que tiene otros desafíos distintos a nivel de maduración. ¿Estamos hablando también de diferencias entre enseñanza pública y enseñanza privada en ese sentido? Estamos hablando, yo siempre digo que al final aquí en España tenemos un problema de confusión entre lo que es la enseñanza pública y lo que es la enseñanza estatal. Es decir, la enseñanza pública, tanto gestionada por el Estado como gestionada por la sociedad civil, en su caso con el modo de conciertos, es enseñanza pública porque afecta a un bien público que es la educación. Distinto es la enseñanza privada, que es minoritaria y que en España quizá el debate o la polarización, esa falacia que tantos intentan alimentar de confrontación entre un sistema y otro es totalmente absurdo. Todos los estudios muestran que un sistema educativo, lo dicen muy bien los informes McKinsey, solo sale del hoyo cuando todo el sistema sale junto, no cuando se fracciona y se divide y se enfrenta redes de escuelas contra redes de escuelas. Entonces creo que esa polémica, muy interesada por otra parte, pues llena titulares, pero no ayuda nada a resolver nuestro problema. Al final, cada niño tiene derecho en este país a una educación excelente y en eso tenemos que unir fuerzas, no pelearnos entre nosotros. Esther Méndez, en el centro de todas las reformas educativas, continuando un poco con el discurso que hemos comenzado, está el profesorado. Hace muchos años, las personas que se querían dedicar a la docencia en secundaria hacían un curso de capacitación pedagógica que ha sido sustituido por los actuales másteres. Por lo visto, hay una última propuesta que habla de establecer un MIR educativo. Bueno, me gustaría que nos hablasen, Esther Méndez, de esa importancia que tiene el profesorado, de cómo se enfoca esto dentro del máster de la UNED y, bueno, qué opinen sobre esta cuestión del MIR. Bueno, evidentemente el profesorado es una pieza fundamental de todo el sistema educativo, pero no es lo único, ¿no? Como bien establece Carmen, el protagonista de la educación son los niños en la primaria, los estudiantes en general, los profesores y también las familias. Y yo creo que esto es algo que nos tenemos que concienciar. Es decir, que cuando hablamos de reformas educativas no debemos de pensar que esto es algo que solo compete a padres o que solo compete a profesores o que solo compete a niños, compete a toda la sociedad porque la educación es la base del funcionamiento de una sociedad. O sea, tenemos la obligación de generar ciudadanos capaces para poder afrontar el futuro que les espera y para ser ciudadanos partícipes de una sociedad que está en continuo desarrollo. En este sentido, yo creo que el establecimiento de un máster mejoró o ha mejorado bastante la formación del profesorado. Es verdad que el inmovilismo que señalaba Carmen es uno de los rasgos fundamentales de nuestro sistema y parece algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser que somos uno de los países que hemos tenido tantas reformas educativas y que ha obligado a los maestros y a los profesores a adaptarse a esas reformas y al mismo tiempo se hable de inmovilismo? Y yo siempre digo que es que las reformas de lo que tratan es de parecer que se hace cosas distintas, pero se hacen de la misma manera, ¿no? Y a veces las discusiones no se centraban fundamentalmente sobre la necesidad de cambiar la forma de enfrentarnos a la educación y de acceder precisamente a despertar esa conciencia de aprendizaje que tienen los niños, sino que solo se discutía sobre si hay que poner en primero esta asignatura o hay que ponerlo en segundo, etcétera, pero nunca de verdad se hacía un debate profundo que es de lo que se trata. Con respecto al MIR, no tengo todavía una opinión formada porque también he leído algo, la prensa, apuntes, ¿no? Sí que me parece esencial, desde luego, que hay que mejorar la formación de los docentes y sobre todo, como ocurre no solo con los docentes, sino con todos los profesionales, estamos en la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento significa que hoy en día el aprendizaje se produce a lo largo de la vida. Tenemos que formarnos ya en todas nuestras etapas de la vida. Ya no es termino la universidad y termino el máster y ya no tengo que volver a hacer nada, sino que precisamente la sociedad avanza muy deprisa y eso implica que nosotros tenemos que seguir esas prisas de la sociedad por ser mejor. Carmen Pellicer dirige además varios centros educativos donde se establece un modelo propio de innovación y de gestión del cambio. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es la posición en cuanto a cómo debe ser la formación de los profesores para estas etapas y sobre todo para fomentar ese emprendimiento que es de lo que se trata?
Bueno, yo creo que todos hoy estamos de acuerdo en que nuestro sistema educativo requiere un cambio muy profundo. Y no solamente por las tasas de fracaso o de abandono, sino también por los desafíos de futuro, por la necesidad de formar una nueva ciudadanía y por toda la revolución de la tecnología, pero también la revolución cultural, los patrones de vida, los patrones de relaciones sentimentales. Es decir, el mundo cambia muy deprisa y nuestras escuelas tienen que cambiar a la misma velocidad para responder a eso. Y para que ese cambio sea posible, el factor clave es el profesorado. Yo creo que en eso también hay un consenso muy importante. Es decir, la calidad de un sistema se mide por la calidad de su profesorado. Y al final esa calidad se logra fundamentalmente por la formación inicial, cómo se seleccionan y cómo se forman a los profesores, y luego también por los modelos de desarrollo profesional a lo largo de toda la carrera docente. Esto supone revisar esos sistemas de formación inicial. Yo soy autora, junto con José Antonio Marina y Jesús Manso, del libro blanco de la profesión docente, que fue la propuesta que pusimos hace 2 años encima de la mesa para una reforma profunda de la cuestión docente, lo que hablábamos nosotros de la función docente. Y poníamos encima de la mesa la posibilidad de realizar un modelo de practicum similar a lo que hacen los médicos, al que popularmente hemos llamado el MIR educativo, aunque realmente no llamábamos así al documento, pero luego se popularizó en la prensa con ese símil. ¿Por qué ese símil? Pues porque todo el mundo entiende que un médico puede estudiar mucho en los libros y evidentemente las carreras de medicina tienen que tener un alto nivel de investigación, pero que luego necesitan muchas horas de quirófano, muchas horas de hospital, porque la medicina tiene una parte de ciencia y una parte también de arte, ¿no? Usando la vieja comparación aristotélica. Un maestro le pasa lo mismo. Hay muchas cosas que se aprenden en los libros, pero al final, a ser un buen maestro se aprende con un buen maestro. Y esa parte requiere un práctico muy diferente. La idea del MIR significa que cuando accedan a una escuela ya tengan una preparación académica suficiente como para que esos entre 1 y 2 años, hay distintas propuestas en este momento encima de la mesa, ese tiempo vivan de forma completa, de forma holística, la vida de una escuela. Y practiquen con un sueldo, con una remuneración, al lado de los mejores docentes. Se les mentorice, se les ayude a aprender a ser maestros, no solamente a enseñar una disciplina, sino a tratar a un niño, a ayudar a un niño, a diagnosticar, a atender necesidades educativas, a convivir en un claustro, a trabajar en equipo, a relacionarse con las familias. Es decir, la vida de una escuela es mucho más compleja. Y yo creo que el principal problema del MIR educativo como modelo, porque si uno hace un análisis comparativo en los países europeos de más éxito de sus modelos de formación docente, todos tienen un modelo similar al que proponemos en el libro blanco. El principal problema es un problema de financiación. Quiero decir, evidentemente es un cambio de modelo muy importante, alarga el periodo de preparación de un docente, pero yo creo que nuestra sociedad se lo merece. Es decir, necesitamos los mejores docentes y eso lleva tiempo. No se puede improvisar. Con todo respeto a las iniciativas estupendas de los másteres que se han iniciado, siguen adoleciendo de un modelo de practicum, de mentorización adecuado y con la suficiente profundidad, y que además descarte a aquellos que no tienen competencias para la docencia. Y yo creo que es un tema tabú. La idea de una reforma de la profesión docente implica el comenzar un modelo de evaluación del desempeño docente. Va unido. No se trata solamente del MIR, se trata de un cambio en toda la cultura de desarrollo profesional, desde la selección hasta una carrera profesional de aquellos que llevan 10, 15, 20 años, que han acumulado una experiencia, un saber importante que no se puede desperdiciar y que se puede aprovechar precisamente para tutorizar o mentorizar a aquellos más noveles. Creo que necesitamos una visión también completa de cómo habría que cambiar toda la preparación de nuestros docentes, especialmente aquellos que van a atender a las edades más críticas, desde 0 hasta los 18 años, que es la edad de la maduración y de la conformación de la personalidad. Es verdad, como decía Esther, que el aprendizaje para toda la vida va a ser un desafío y que todos tenemos que estar preparados para ese aprendizaje para toda la vida. Pero hay una diferencia entre los periodos de formación o de maduración, donde nuestra tarea es ser educadores, y luego todo lo que la tecnología y una oferta muy plural hoy de aprendizajes fuera del entorno
académico va a estar constantemente ofreciendo, cuyo rol es más instructivo que educativo. Entonces yo creo que esa distinción cada vez va a cobrar mayor importancia, ¿no? A veces me preguntan, ¿nos van a sustituir a los docentes los robots? Los robots nos pueden sustituir como proveedores de información, pero nunca nos podrán sustituir como educadores de personas. Y ese es el rol para el que hay que preparar. Y esa preparación, evidentemente, no se aprende única y exclusivamente en los libros. Carmen Pellicer acaba de publicar, lo decíamos en la introducción, un estudio titulado Pedagogías Ágiles. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bien, hemos publicado Pedagogías Ágiles para el emprendimiento junto con Maria Batet, somos las dos autoras, en el marco de un proyecto que coordinamos desde hace ya varios años de la Fundación Princesa de Girona, para educar el talento emprendedor. Y ahí tutorizamos más de 100 proyectos anuales en distintos lugares de España de educación emprendedora. Entonces, en un momento determinado nos dimos cuenta que la formación de proyectos, que es la metodología más adecuada para fomentar el espíritu, el talento emprendedor desde edades tempranas, tenía bastantes problemas a la hora de llevarlo a cabo en las escuelas. Entonces, al final nos asomamos al ámbito de la agilidad en el contexto de la gestión empresarial, que es una de las últimas corrientes que nace en Estados Unidos en el marco de la industria informática, ¿no? Donde pues, un grupo de informáticos se da cuenta que la velocidad de cambio en la industria de la tecnología es tan rápida que la gestión habitual de las organizaciones es demasiado lenta. Es decir, para cuando hacen un DAFO, hacen un análisis de los problemas, buscan las soluciones, ya se ha acabado y ya ese videojuego ya no sirve y hay que generar otro, ¿no? Entonces la velocidad de cambio es muy rápida, ¿no? Entonces un poco hicimos un símil con la escuela, que si nuestras aulas hoy básicamente tienen ese índice de movilidad, de cambio, de rapidez, ¿no? Que hace que muchas de nuestras metodologías, de nuestras estructuras no sean suficientes, ¿no? Para abordar ese cambio. Y a partir de la inspiración de cómo se maneja con agilidad los factores de distorsión o de movimiento, de trabajo, de eficacia o de eficiencia o de gestión emocional o de todos esos puntos que son tan importantes en la gestión ágil de las organizaciones, hemos hecho una aplicación a la escuela. Entonces, el libro, que se puede descargar de forma totalmente gratuita en nuestra web, pues va recogiendo estrategias, metodologías, ideas y llamadas también hacia algunos aspectos que pueden ayudarnos a diseñar nuestras clases. Combina la metodología de proyectos con muchas estrategias para manejar con agilidad los grupos humanos más complicados en este momento, que creo que son los alumnos de secundaria. El concepto de pedagogías ágiles está muy relacionado con la educación del emprendimiento. De hecho, el estudio se denomina así, Pedagogías Ágiles para el Emprendimiento. España es un país emprendedor. ¿Cómo se puede fomentar el emprendimiento en este caso estamos hablando de los jóvenes? Bien, a mí me gusta distinguir entre la diferencia entre la educación para el emprendimiento y la formación para la empresa o para la economía o educación financiera o la preparación para el ámbito profesional. Yo creo que el emprendimiento pertenece al carácter, no a la profesión. Que si una persona es emprendedora, más fácil. ¿Cómo es una persona que no es nada emprendedora? ¿Cómo es un adolescente que no es nada emprendedor? Es pasivo, es apático, es individualista, es solitario. Quiero decir, nunca pensamos que queremos un alumno que sea poco emprendedor, que tenga una pasividad, que no tome sus propias iniciativas, que no tenga autonomía, que no se haga responsable de sus decisiones, ¿no? Entonces, todos esos aspectos pertenecen a la educación del carácter. Y el carácter se educa desde la primera infancia. La educación para el emprendimiento consiste básicamente en proporcionar en la escuela oportunidades para aplicar o para entrenar todo ese tipo de habilidades, lo que hoy llamamos las soft skills, las habilidades blandas, que son tan o más importantes que aprender conocimientos sobre las distintas asignaturas. Eso requiere un cambio importante de metodología. Empezamos en infantil, de hecho muchas de las estrategias se empiezan aplicando desde los 3 años, con oportunidades para hacer proyectos desde educación infantil, y gradualmente se va subiendo hasta los proyectos de secundaria y de educación no obligatoria. Cuando se llega ya al tanto formación profesional como bachillerato, evidentemente el tono o los contenidos de los proyectos están mucho más asociados al ámbito profesional. Pero hasta el final de la educación obligatoria están mucho más asociados a lo que algunos identifican como el aprendizaje servicio. Yo siempre digo que en las escuelas la educación formal
debería ser obligatorio que el emprendimiento fuera emprendimiento social. Es decir, que aquella actividad que se emprende tenga un impacto positivo de mejora de la sociedad. Y eso enseña a los niños desde edades tempranas la importancia que tiene la propia actividad, la coherencia ética, el compromiso, todos esos valores, ¿no?, que queremos despertar, cómo es fundamental que uno se implique, se moje en la vida. Y eso es el eje del emprendimiento en la escuela. Bien, bueno, volviendo otra vez a la pregunta, ¿usted cree que España es un país emprendedor? Al margen de que estamos hablando al principio de fracaso escolar, de dificultades del sistema educativo, pero ¿cree que la base sí que existe? O sea, ese carácter emprendedor sí existe. Este es difícil porque España es un país muy diverso. Entonces creo que hay zonas de España más emprendedoras que otras. Yo soy valenciana y siempre se ha dicho que por nuestra sangre fenicia somos aventureros, ¿no? Y creo que cada zona pues tiene unos factores culturales. Pero ciertamente en los últimos años creo que ha habido una eclosión enorme sobre el concepto de emprendimiento y ahora está por todas partes. Creo que es peligroso contraponer emprendedor a empresario. Creo que en el imaginario colectivo esa visión tan negativa del empresario es nefasta, porque el mundo no lo cambian los emprendedores, lo cambian los empresarios. El éxito de un emprendedor es ser empresario. Y creo que hay que recuperar una cultura positiva hacia el ámbito de la empresa y el mundo profesional. Creo que necesitamos buenos modelos de buenos empresarios éticamente comprometidos que además sean capaces de generar trabajo, de generar justicia, de generar equidad. Y eso es peligroso cuando se hace esta especie de visión, yo a veces en los medios de comunicación, en las campañas, en los programas que sacan determinadas instituciones, pues me despierta un cierto escepticismo hacia esa contraposición, ¿no?, que se está haciendo. Creo que España es un país creativo, es un país que tiene unos valores. Yo he vivido fuera, entonces yo creo que cuando vives fuera durante años y vuelves, aprecias más tu cultura. Entonces creo que necesitamos recuperar, ¿no?, muchos de esos valores y creo que eso es la base de la esperanza, ¿no?, de generar un futuro mejor. Esther Méndez quería añadir una cuestión. Sí, me ha gustado mucho la diferencia que ha establecido Carmen entre el emprendimiento, la capacidad de emprendimiento y el ser empresario. Precisamente nosotros en el departamento tuvimos un profesor, Manuel Jesús, que hizo un estudio que a mí me resultó muy interesante en el Colegio de Economistas, viendo cómo en los libros de texto de secundaria la figura del empresario siempre aparecía con connotaciones negativas. Y esto ha sido así desde hace muchísimo tiempo en nuestro sistema educativo, de manera que cuando uno empieza a plantearse qué voy a hacer con mi vida, nadie quiere ser aquello que es negativo, nadie quiere ser empresario, porque los empresarios son los culpables de todos los males de la sociedad, ¿no? Y precisamente, y además, como dice Carmen, también siempre se ha pensado que el emprendimiento, lo que nosotros llamamos en economía como el cuarto factor de la producción, que es la iniciativa emprendedora, es algo con lo que se nace. Y yo creo que la propuesta de Carmen y de otros muchos es que es una habilidad que se puede adquirir, ¿no?, precisamente con una buena formación, y que es fundamental no solo para como sociedad para después convertirse en empresarios, sino para tener capacidad precisamente de tomar decisiones y tener una actitud, aunque no me guste mucho la palabra, proactiva ante la vida que le espera a los estudiantes. Hay muchas cuestiones que querría preguntarles a las dos. A Carmen Pellicer quería preguntarle también sobre ese proyecto en cuanto a unos largometrajes que han hecho de una trilogía denominada La Buena Educación. No nos va a dar mucho tiempo, pero sí me gustaría que mencionase este proyecto y por qué lo han hecho y, sobre todo, qué debemos mirar o pedir los padres a las escuelas en las etapas educativas de secundaria y de bachiller. Pues casi telegráficamente. Trilema, nuestra fundación, somos profesores. Nacimos en el año 98 y somos profesores un poco locos, un poco muy comprometidos para cambiar la educación, y eso es nuestra pretensión. Y cambiar la educación no es suficiente cambiar las escuelas.
naturalmente es el elemento fundamental, pero necesitamos complicidad social. Hay que cambiar el imaginario colectivo, hay que hablar bien de la educación, hay que contar las cosas que se hacen bien. Y en ese esfuerzo pues llevamos ya años trabajando mucho en producción audiovisual, porque es el lenguaje también que hoy llega más fácilmente muchas veces pues a las familias y también en general a la sociedad, ¿no? Y nos planteamos hace ya 3 años hacer un largometraje, Profes, que fue el primer largometraje de la buena educación. Es una trilogía donde queremos contar eso, la buena educación. En la primera estuvimos filmando en Guinea Ecuatorial, estuvimos filmando en Gran Bretaña, todo el proceso del MIR educativo británico, la formación de un profesor, estuvimos en el País Vasco, en distintas escuelas de la Comunidad Valenciana, contando historias de buenos profes, ¿no? En la segunda, la otra educación, que está ahora en cines y se está proyectando en distintos lugares, con muchos foros, sobre todo de debates, cómo influyen otros agentes educativos. Hemos estado en Camerún, en la selva, como la tribu ayuda a educar. Hemos estado en China, que ha sacado tan buenas notas en PISA, a ver qué hacían los chinos para que la cosa fuera en matemáticas también, porque en otras cosas no. Y va contando historias de otros factores, la familia, el entorno, la amistad, que van influyendo en cómo se educa a una persona hoy en día. ¿Y cómo se elige una escuela? Bueno, pues se eligen por muchos factores y sería complejo ahora. Yo creo que es muy importante que el niño sea feliz. Creo que infantil y primaria tiene un gran desafío. Los niños solo tienen una infancia y es responsabilidad nuestra que esa infancia sea inolvidable. Cuando un niño es feliz, señal de que las cosas funcionan bien. Cuando un niño no es feliz, señal de que las cosas no funcionan bien. ¿Qué tenemos que hacer en una escuela para que un niño sea feliz? Pues alimentar su curiosidad, su entusiasmo por aprender, cariño, el bienestar, la complicidad entre los compañeros, la educación de las emociones. También necesitamos estimular la búsqueda del conocimiento, el pensamiento. Los niños llegan a la escuela entusiasmados, deseando aprender, y salen de nuestras escuelas pensando en aprobar. Algo hacemos mal. ¿Cómo hay que buscar una escuela que mantenga esa tensión del aprendizaje constantemente? Secundaria, evidentemente, entran otros factores. Necesitamos en este momento, donde es complejo educar a un adolescente, escuelas con una fuerte vinculación entre la familia y los docentes, porque solos ninguno de los dos agentes podemos seguir adelante con lo que deseamos, evidentemente con una ambición también intelectual, con un buen programa de atención a la diversidad. Yo soy una férrea defensora de la inclusividad, creo mucho en la escuela inclusiva, no creo en las élites, ni creo en las separaciones, ni creo en los guetos. Creo que hoy es fundamental que una escuela viva la diversidad como un factor de éxito y evidentemente tenga muchas oportunidades distintas para que todos los alumnos encuentren la manera de triunfar. Pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas. Carmen Pellicer es presidenta fundadora de la Fundación Trilema. Muchísimas gracias por haber estado, un placer. Y Esther Méndez es coordinadora, es profesora de Economía aplicada de esta universidad, es coordinadora del máster en formación del profesorado, especialidad de Economía y ADE, también de esta universidad. Hasta una próxima ocasión, Esther. Isabel, si me permites darle las gracias desde el máster, desde esta especialidad, pues a Carmen, porque para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros y sobre todo yo en la especialidad de Economía y ADE insisto mucho en que entren en la página de la Fundación Trilema, trasteen los recursos que hay. Hemos puesto este año como texto fundamental el libro de las Pedagogías Ágiles para el emprendimiento y bueno, quiero que sea público el agradecimiento. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros.